impactando vidas, impactando familias, impactando líderes. Bendiciones, una vez más para mí es una gran bendición compartir con ustedes un nuevo tema. Pautas que persuaden en la predicación. Con este tema no pretendo exponer con muchos detalles acerca de cada uno de los puntos o pautas que les estaré presentando a ustedes, ya que en lo adelante estaré haciendo otros videos tocando cada uno de estos aspectos particularmente. Mi propósito ahora mismo es la de resaltar puntualmente lo que debemos tomar en cuenta a la hora de predicar un sermón bien equipado. Para empezar, quiero citar lo que el pastor Sukel Michelén explica acerca de lo que es la predicación y que creo particularmente que es una de las definiciones más completas. Él plantea que la predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitida con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y confesión, a través de un hombre llamado y calificado por Dios, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, con el fin de suplir las necesidades de un auditorio. Predicar es más que comentar o citar pasajes de la Biblia. Es extraer de ella la mente de Dios para luego entregar ese mensaje a la congregación desde el púlpito, requiriendo así una ardua labor de oración, lectura como estilo de vida, estudio, investigación y esfuerzo. Entonces podemos afirmar que el fin de la predicación es la de persuadir, es decir, la de convencer e inducir con la verdad plena de la palabra de Dios al público a la cual nos dirigimos. Y que precisamente este es mi propósito, la de persuadir acerca de la gran importancia de estas pautas que se deben tomar en cuenta a la hora de exponer una predicación que edifique integralmente. Es menester entonces dar a conocer estas pautas, ya que muchos cristianos tienen muy buenas intenciones cuando predican, pero que por falta de instrucciones y de correcciones tienden a desenfocar a la gente de los principios fundamentales de la Biblia, cuando hacen un mal uso del púlpito, transmitiendo sus propias ideas de forma libre y sin ser sustentado en las Escrituras. En vista de esto, la predicación juega un papel muy importante, ya que es el medio que Dios utiliza para edificar a la iglesia y que debe ser tomado muy en serio por quienes serán los emisores del mismo, porque dependiendo del buen uso o del mal uso, puede levantar o hundir a la iglesia. Por esta razón, quiero aportarles algo central sobre la predicación que ayudará tanto a aquellos que son fieles oyentes de mensajes a sacar muchos beneficios, para aquellos que también quieren ser los instrumentos de Dios en la predicación y que pueden aprovechar cada una de estas pautas. Persuade con propósito. Uno de los propósitos centrales que podemos mencionar que tiene la Biblia es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Dios tiene propósitos claros con su iglesia. También el predicador, como mensajero y vocero de Dios, tiene que tener un propósito bien claro al exponer el mensaje divino. Es importante destacar que el propósito en la predicación encaminará al predicador a guiar a la congregación a conocer cuál es el fin de su tema y del contenido que desarrollará, puesto que esto también ayudará al mensajero a obviar cualquier otra idea que le desvíe de lo que Dios le dio originalmente cuando le dio en un tiempo de oración. El expositor entonces tiene que estar preparado para esto. Puede ubicar su propósito específico dentro de un propósito general ya existente, por ejemplo, como el propósito evangelístico, el propósito doctrinal, el propósito congregacional, el propósito devocional, el propósito de amonestación o cualquier otro propósito general donde puedes centrar tu propósito específico. Persuade con la introducción. La introducción a un mensaje es sumamente importante porque es lo que causará la primera impresión y captará el interés del público si decidirá en escuchar o no escuchar lo que el exponente desarrollará en su mensaje.
La forma en que el predicador entra al púlpito le comunica mucho a la congregación. Si se mueve de forma pausada o tranquila o hace mucho movimiento, su lenguaje corporal le enviará un mensaje a la iglesia que tiene algo que transmitir muy bueno. La introducción entonces le presenta a la congregación la idea y de su desarrollo. Entonces, en las características de una buena introducción surgirá un propósito bien definido, lo que ayudará también a que las primeras palabras de apertura de un predicador determinen el interés de la audiencia. Si no capta la atención al principio, será muy difícil que la gente ponga empeño en concentrarse en todo el mensaje. En el mensaje de la introducción puede darse variada, puede empezar mencionando sobre las razones del por qué se necesita atender a las respuestas del tema que tendrá para responder a las necesidades actuales, como también puede incluir definiciones o preguntas retóricas que dejen a la expectativa al público, tales como algunas características centrales de una introducción apropiada es que debe ser breve y no debe ser, o más bien no debe prometer más de lo que va a dar. Persuade con un tema selectivo. La selección del tema marcará el rumbo que tomará el desarrollo de tu predicación. Se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. Un tema ayudará a tener una demarcación en donde te centrarás y no verte tentado a recorrer por muchos otros temas más que pueden surgir de forma implícita mientras comunicas el mensaje. Es decir, el tema te ayudará a mantener el discurso dentro de los límites razonables. Entonces, la selección de un tema te brinda la objetividad de lo que quieres comunicar pensando en las necesidades apremiantes del público a quien te diriges. De esta forma, invitas a las personas para que se interesen en mantenerse pendiente de lo que estarás compartiendo. Algunas recomendaciones antes de la elección de un tema. Número 1. Pedir la dirección y sabiduría al Espíritu Santo. 2. Hacernos preguntas puntuales como: ¿de qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar de este tema? ¿Por qué o con qué fin quiero lograr? ¿Y cuál es la necesidad de los oyentes? Estas y otras preguntas más que puedes formularte te ayudarán a elegir un buen tema. Por otra parte, están las características de un buen tema. Número 1, que sea vital. Número 2, que sea práctico, siendo coherente con lo que sucede en la actualidad sobre la vida cotidiana. Número 3, que sea específico, es decir, que sea corto y claro. Aquí es importante evitar que no seas muy amplio para que esto no dificulte hacer aplicaciones a fondo de cada aspecto del tema por el factor tiempo, ya que el tema ayuda también a excluir todo lo que no tenga que ver al respecto. Número 4, que sea fácil de recordar. 5, que sea interesante, que capte la atención del público. Y 6, que sea coherente con las Escrituras. Persuade centrado en el texto bíblico. La base y el fundamento de la predicación está centrada en el contenido bíblico. Por esta razón, se debe llevar a cabo un proceso investigativo donde se aplican procedimientos hermenéuticos que tienen que ver con el contexto y el trasfondo histórico, con la geografía, con la época y con la literatura, etc. El texto es el eje del mensaje y todo debe de girar alrededor de la porción bíblica escogida. Sin el texto, el mensaje sería como cualquier otro discurso. Al seleccionar un texto bíblico, se evita que el que predica de parte de Dios hable acerca de muchas ideas diferentes a la vez. Esto evitará ahorrarle al predicador tener que ir hacer un tour por toda la Biblia. Hay predicadores que solo hacen mención del texto bíblico que escogieron cuando lo leyeron al principio, pero como decimos nosotros, jamás ni nunca hacen mención del mismo. Entonces, no tiene ningún sentido leer un texto bíblico para ser usado como base de la predicación. Es decir, como cuando se compran, esto es como cuando se compran los materiales para hacer una comida y no se le echan los sazones y la sal que debe llevar para darle sabor a la misma, para que esto pueda ser entonces comible. Al leer y no explicar un contenido bíblico es como quitarle la esencia al mensaje. En otro aspecto es que el texto debe de constituir una unidad completa de pensamiento. ¿A qué nos referimos con esto?
que el predicador tiene que conocer el significado exacto de su texto antes de exponer su tema. Un texto debe de ser lo suficientemente largo para servir como base del sermón, para visualizar el contexto, y lo suficientemente corto como para ser presentado dentro de un periodo de tiempo para hacer una aplicación específica. Concerniente entonces a esto, en la interpretación del texto bíblico, la correcta interpretación de cualquier pasaje bíblico envuelve dos propósitos. Número uno, es el de descubrir el sentido exacto de lo que los autores inspirados dijeron. Número dos, esto tiene que ver también en el discernir la aplicación práctica de su mensaje para nuestros días. El escritor de hermenéutica José M. Martínez dijo que el predicador debe descubrir en cada texto no lo que siempre había pensado que significaba, no lo que preferiría que significase y no lo que en la superficie parece significar, sino lo que significa realmente. Es por esta razón que hay que aplicar la exégesis, que es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el sentido original propuesto. Si predica o ha decidido entrar en la ardua labor y de esta tarea de predicar, tome en cuenta cada uno de estos aspectos a la hora de elegir un texto bíblico. Seleccione un texto bíblico que usted domine. No se enfrasque en elegir un texto bíblico que usted no lo puede explicar por ese momento. Sea honesto con Dios y con usted mismo. Siga estudiándolo hasta lograr entenderlo y explicarlo más adelante cuando lo domine. El predicador debe ser un hombre temeroso de Dios para no utilizar un pasaje bíblico y poner sus propios pensamientos sobre el texto que ya escogió. No podemos pretender querer hacernos famosos y conocidos lanzándonos al vacío por ser innovadores a costa de contradecir el texto bíblico, forzándolo a decir pensamientos que causan euforia para agradar a un público. Una manera práctica entonces de estudiar la Biblia es en base a tres preguntas básicas. Número uno, ¿qué dice el texto bíblico? Que tiene que ver con la observación, y la observación consiste en ver detalles geográficos, históricos, culturales y gramáticos. También el tipo de literatura, si es narración, poesía, profecía, y si es de literatura. Se toma en cuenta quién habla y quiénes hablan. Dos, ¿qué significa lo leído? Esta pregunta tiene que ver con la interpretación, cuya interpretación se logra haciendo un diálogo entre el texto que ha elegido, tomando en cuenta el marco histórico, gramático, cultural del texto y el marco de referencia. Entonces, la interpretación es saber el significado de cada palabra del texto seleccionado a compartir en la predicación, y es conocer el mensaje para los lectores originales y el mensaje de este tiempo, de cómo se aplica. Y número 3, ¿qué quiere decir Dios que yo haga? Esta pregunta se emplea para la aplicación. La aplicación es la práctica de la vivencia de la palabra de Dios y enmarca las verdades espirituales para este tiempo en nuestro estilo de vida. Persuade con puntos progresivos. Se hace muy necesario construir una estructura de pensamiento, la cual le llamamos bosquejo, que ayudará al predicador a mantener una línea de pensamientos progresivos. De esta manera, el público puede seguir una ruta de ideas que están entrelazadas, que mantiene la conexión con el texto bíblico y con el tema en cuestión. Cito algunas de las razones más importantes del por qué es muy necesario tener un bosquejo. Número 1, ayuda a comunicar el mensaje organizadamente y en secuencia. 2, ofrece ciertas libertades al comunicar. 3, ayuda a recordar los puntos o ideas que abordará. 4, ayuda a mantenerse en su tema y en el pasaje bíblico, algo que favorece bastante. Y lo siguiente es que el tener escrito una buena organización de los puntos o ideas del bosquejo hará que, número 1, el mensaje es más entendible. 2, el mensaje es más agradable y más fácil de poder atender y escuchar. 3, el mensaje es más persuasivo. Y 4, el mensaje es más fácil de ser recordado. Suscríbete a mi canal para que recibas las notificaciones de los siguientes temas interesantes que estaremos compartiendo.